¿Qué tal, mi querido oyente? En esta ocasión vamos a hablar un tema delicado y bastante sutil de entender. El título es Dios nos ama, Dios es amor, pero también Dios nos mata. ¿Pero cómo? Si Dios es amor, ¿cómo nos puede matar Él? Este es el título del tema en esta ocasión. Vamos a ver que hay una corriente religiosa que está permeando en muchas de las pensamiento cristiano acerca de que Dios es amor, por lo tanto no mata y por lo tanto no puede permitir lo que nuestro corazón en sus sentimientos y en su sentimentalismo concibe lo que debe ser el amor. Así que concibe el amor humano como la medida con la cual medir a la perfección divina. El hecho de decirlo ya revela la falla que tiene esta nueva filosofía religiosa. ¿Cómo podemos medir con una regla imperfecta lo imperfecto y lo inmedible? Vamos a ver que sí es posible reconocer que Dios sí mata. ¿Pero cómo? Vamos a leer lo que dice Juan 3:16. Pero adelantamos que hay dos maneras y dos condiciones por la cual sí podemos decir que Dios mata. La primera, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y aquí tomen nota, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablemos lo contrario ahora. Para que todo aquel que no cree en Él, se perderá, y por lo tanto no tendrá vida eterna. Y no tener vida eterna significará tener muerte eterna. Juan 3:16, el mismo Mesías que vino del cielo y que vino a mostrar las buenas nuevas al mundo, Él nos dice y le va introduciendo en la mente del judío de Nicodemo que es posible que toda la misericordia que Él pueda ver a partir de ahora en la persona del Hijo, es posible que se pierdan a pesar de mostrar tanto amor y ternura por el hombre. ¿Cuándo es la primera condición? El no creer en Él es una primera condición para que se pierda, y al perderse no sea una pérdida circunstancial como lo quieren ver a través de otras parábolas. Porque si estamos hablando del Nuevo Testamento, en la cual se predica todas las buenas nuevas, ¿por qué el Nuevo Testamento no dice de una manera que todos seremos salvos y que aún muertos resucitaremos para ser nuevamente predicados del amor y convencidos y persuadidos y aceptaremos y adoraremos de propia voluntad al Padre y al Hijo? No dice eso las buenas nuevas. Las buenas nuevas del Evangelio consideran dos condiciones para que el hombre muera eternamente. Dos condiciones en las cuales podemos decir que Dios mata. Dos condiciones en las cuales la doctrina, las derivantes de esta teología del universalismo caen de bruces y se desmoronan sus pies de barro. Segundo, Mateo 3:9 habla acerca que el mismo Mesías, o sea, no estamos hablando de profetas o apóstoles, estamos hablando del mismo personaje que vino del cielo a hablar la verdad. Así de que Él es la medida, Él es el ejemplo, Él es la regla. Ahora, Juan 3:16, Él mismo le habló a Nicodemo, y ahora en Mateo capítulo 3, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Yahweh, Dios, puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no juzguen que Dios puede o no puede, y también podemos decir lo mismo para esta nueva corriente religiosa. No juzguen diciendo que Dios puede o no puede. No está en duda ni el poder divino, ni su amor infinito y perfecto. No está en duda. Y el argumento que tienen los nuevos universalistas es poner en duda que Dios sea amor
y que Dios no pueda permitir la muerte de alguna criatura. También dice el versículo 10, y aquí viene lo importante, queridos oyentes: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Para qué se pone un hacha en la raíz? ¿Para darle vida o para darle muerte? Y continúa el texto: por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Mesías está usando esta figura literaria para expresar que es posible que el viejo árbol adorado que se tenía de parte de Israel, como adoraban su nación, digo adoraban porque su primer amor era su nación, su linaje, su reputación y no la divina, entonces ese árbol tan generoso y frondoso tenía ya puesta el hacha en su raíz, y que es posible que sea cortado y echado en el fuego. Veamos la otra condición por la cual uno se puede perder dentro del mensaje de las buenas nuevas. Recordemos que el Apocalipsis es directamente el mensaje que el Padre le dio al Hijo, y el Hijo se lo dio al ángel, y el ángel se lo dio a Juan. Así que el Apocalipsis es un mensaje que no podemos dudar de su autenticidad y de su propósito. Entonces, lo que leamos en Apocalipsis, no hay duda, sigue siendo las buenas nuevas del Evangelio, pero las buenas nuevas tienen advertencias. El capítulo 9, versículo 20 dice: ¿en qué otra condición los hombres se pueden perder para siempre? La primera, Juan 3:16, es cuando uno no le cree a lo que dice el Hijo. Y vamos a ver que las corrientes religiosas que traen una nueva fuente de una luz extraña, en realidad aparentan creer, pero en el fondo y sólidamente encontramos que la columna vertebral de estas nuevas corrientes es no creer en el Hijo. Y el Hijo dijo en Juan 3:16, el que no cree en el Hijo no tendrá vida eterna. Y ahora Apocalipsis 9:20 dice, ¿cuál es la otra condición para perderse? Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de piedra, ni de madera, a los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cuál es la otra causa de perderse eternamente en el tiempo de las buenas nuevas? Aquí es importante que haga una aclaración. Estamos hablando de la salvación de personas que han recibido el conocimiento del Evangelio, que han tenido un contacto con la Biblia lo suficiente y lo suficientemente claro como para poder decidir. En otro caso están aquellos que no lo han recibido o no lo han entendido bien. He ahí la importancia de que se debe predicar el Evangelio de una manera clara, porque una vez que el hombre reciba el Evangelio de una manera clara, va a tener solamente dos caminos: o creer o no creer. Y si le cree al Hijo de Dios, va a ver que no se va a arrepentir de sus pecados ni de sus idolatrías. Aquí es bueno que haga otro paréntesis. Se dice de que en el futuro esta nueva corriente habla de que habrá un lago de fuego en la cual todos los que no se salvarán en esta primera etapa van a ser echados al lago de fuego para purificarse. Pero alguien ha echado una manzana podrida al fuego y al sacarla la ha sacado totalmente limpia de la podredumbre que tiene y la ha dejado intacta para comer. Claro que no. Alguien ha echado a un animal o a un hombre leproso al fuego para que fuera muerta el virus, la bacteria, el bacilo de la tuberculosis, del cáncer y los tumores, y para que fuera rescatado de ahí totalmente limpio. Vemos que no. En los metales ocurre que hay una separación, pero eso se le llama un horno de purificación antes de
darle el veredicto final que según habla y es el mensaje de la Escritura. Eso lo vamos a comentar en unos momentos más. Así que vemos los dos escenarios en la cual hay una causa por la cual el hombre se pierde para siempre. Es la incredulidad y el no arrepentirse, a pesar de haber sido alcanzados con un mensaje claro de lo que exige y de lo que es el Evangelio. Vamos a ver ahora en cuanto a aquello de que Dios no mata, pero vamos a ver que sí, Dios se podría decir en la forma verbal que Dios sí mata, pero en la forma verbal no expresa claramente la idea. Vamos a leer Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ojo con esto, nos está dando el Evangelio un ejemplo que el Padre ni siquiera perdonó al Hijo cuando Él estuvo en una condición especial. ¿Cuál es esa condición? Voy a terminar el versículo de Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Y no escatimó para qué? Para que no corriera la suerte de la muerte. Y si a su propio Hijo impecable, que nunca pecó, por el solo hecho de abrazar al pecado y cargarlo sobre sí, ese hecho de estar unido al pecado hizo de que el Padre no escatimara y le permitiera correr la ignominia y el camino hacia el Calvario. Y si con su Hijo inocente no escatimó, por cuanto más con aquellos que sí pecaron, pero que siguen siendo incrédulos y sobre todo abrazan sin arrepentirse el pecado. Isaías 53:4 nos va a decir qué mató al Hijo. ¿Qué mató al Hijo? Y muchos dicen Dios mata. Aquí vamos a aclarar qué significa esa palabra. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Acaso Dios lo hiere a su Hijo? ¿O es una semántica poética de la forma de decir que Dios permitió que fuese herido por toda la podredumbre que tiene la humanidad y que Él no podía, a pesar de ser un ser divino vestido de humanidad, no podía liberarse de las consecuencias de ese pecado? Sigamos leyendo el versículo 5. Mas Él, herido por nuestras rebeliones. O sea, nuestras rebeliones tienen una naturaleza tal como el ácido, donde están corroe. Y si aún el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, Él decide coger y retener las rebeliones nuestras, esas rebeliones tienen consecuencia. Ser molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Yahweh cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa frase es bien importante. Yahweh permitió que su Hijo fuese quien sobre sus hombros, sobre su ser, cargara el pecado de todos nosotros. Y aquí voy a dejar una reflexión. Si fuera cierto que el hecho de cargar el pecado de todos nosotros significa el perdón automático a todos nosotros, entonces queda una pregunta a hacerles a los universalistas. ¿Por qué en ese momento, cuando el Mesías muere cargando el pecado de todos, por qué no salvó a toda la humanidad desde Adán hasta el último que le lanzó el escupitajo o que clavó la lanza a su costado? ¿Por qué en ese momento que Él cargó los pecados significaría que Él perdonó a todos? ¿Por qué no también perdonó a Satanás, admirado por el carácter del Padre y asombrado de su gran sacrificio que tenía por las criaturas? ¿Por qué no los perdonó ni a Lucifer, pero a Satanás, convirtiéndolo otra vez en Lucifer, a su hueste satánica y a los hombres desde Adán hasta ese momento? Porque cargar los pecados no quiere decir un perdón automático sobre la humanidad, sino es como que si fuera un pelotón de fusilamiento que agarra a un montón de personas listas para ser merecedores de ser fusilados, pero que viene alguien y en el momento que disparan, él se interpone y recibe todos los disparos en su pecho.
pero que la condición para salir libre era que aquellos que estaban en el pelotón, ante el pelotón de fusilamiento, con la sangre que vierte el herido en su lugar, ellos comenzaran a lavarse el cuerpo a fin de curar sus heridas y limpiar sus manchas. Una vez que ellos limpiaran la sangre con su sangre del que aquel que dio su vida, puedan estar limpios, redimidos, emblanquecidos, purificados, puedan retirarse y no estar otra vez en el pelotón del fusilamiento. Pero habrá un grupo que, a pesar de tener ante él la sangre derramada para cual lavarse, limpiarse, no lo hacen. Nuevamente el pelotón de fusilamiento tendría que disparar. Y esta vez ya no habría un intercesor. Ellos recibirían directamente la paga del pecado. ¿Cómo se entiende mejor este tema? Se entiende mejor en el día de la expiación. Por eso en el santuario vemos que Él muere en la Pascua, pero recibiendo el perdón, pero pasa todo unos varios meses para que nuevamente en el día de la expiación vuelve a examinarse el pueblo. Y a pesar de haber sido perdonados en la Pascua, y a pesar de tener un sacrificio diario por los pecados, hay un segundo examen para ver si el penitente merece que se le borre la carga de pecado que tenía, porque no se borra solamente lo que se ve, se borra la causa y la raíz del pecado. Una cosa es ver la planta germinar y sobre el nivel de la tierra. Yo puedo podar la tierra, pero debajo de la tierra encontrar que la raíz sigue viva. Ese examen profundo, no solamente de los actos, sino de las motivaciones, de nuestra naturaleza caída, de nuestra enemistad con Él, si ha sido redimida con la sangre preciosa del Mesías. Ese examen, si no lo pasamos, también estaremos dentro de los que, no solamente de los que no creyeron, sino de que no nos arrepentimos y no permitimos ser purificados. Así de que el día de la expiación es una enseñanza que Dios permitirá que el tiempo de prueba que empezó con la misericordia del Hijo de morir en lugar nuestro, finalmente cada hombre, cada ser que no ha querido realmente quitarse la carga del pecado, no solamente confesándolo, sino que cada uno que no ha logrado ser lavado, limpiado ni purificado, recibirá cada uno la que llevará la responsabilidad de su propio mal. Entonces, finalmente, en el juicio, cada hombre que no logró quitarse totalmente de la motivación de pecado, recibirá por su pecado retenido y no arrepentido, recibirá lo que se llama su propia cosecha. Esto es cuando se dice que Dios mata. No porque Dios deliberadamente jale el gatillo, sino que Dios, al igual que su Hijo, abandona al pecador a la consecuencia y cosecha de sus propios pecados. Lo que hoy tenemos es un lapso, un intervalo de misericordia. Tenemos un plazo que se está acabando, en la cual cada uno tiene que no solamente confesar sus pecados, sino que trabajar con la sangre del Mesías a fin de ser purificados, emblanquecidos totalmente y eliminar las causas que nos obligan a pecar, porque la ley del pecado obliga a pecar. Quieras, confieses, nos manda a pecar. Tiene que cambiar con nuestra colaboración la naturaleza de nuestro pecado. ¿Y cómo se cambia eso? Permitiendo nuevamente, de una manera deliberada, ser otra vez templo de Yahweh. Ahora, el versículo de Isaías 53:10 nos aclara mejor este punto, cuando dice: con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Pregunto, la expresión verbal dice que Yahweh quiso quebrantarlo. La pregunta es, ¿Él quiso matar a su hijo? ¿O la idea es, Él permitió que su hijo fuera quebrantado por nosotros? Así que cuando leamos la Escritura, leamos con el pensamiento divino y no con las palabras del hombre. El pensamiento divino nos dice que Yahweh permitió que su hijo fuese quebrantado para que nosotros tengamos un tiempo de misericordia o de gracia, para que podamos tener el tiempo necesario de arreglar nuestras cuentas con Él. Estas son las buenas nuevas.
Ahora leamos en esta etapa de buenas nuevas qué nos dice el mismo Mesías, que vino a traer el mensaje de misericordia, de paz y de amor. Leamos en Juan 6:54. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él está estableciendo que la vida eterna tiene que cumplirse con dos condiciones para el creyente, ¿no? Para que aquel que ha recibido el mensaje del Evangelio, no para los que no han oído jamás del Evangelio, ni para los ateos, ni para los paganos. Esto es para los creyentes. El que come mi carne y bebe mi sangre. Comer la carne es la obediencia, la gracia que recibimos de Él para obedecer, y beber su sangre es haber recibido y aceptado su gracia para el perdón de los pecados. Generalmente las malas religiones, las falsas religiones, que dicen que Dios va a perdonar, solamente se enfocan en recibir y beber la sangre. Dios me ha perdonado y por lo tanto yo ya debo esperar la salvación. Pero el mismo Mesías aclara que son dos condiciones que deben de ir juntas: comer mi carne, obediencia, y beber mi sangre. Quien no cumple estas dos condiciones será echado al lago de fuego, y como dice él mismo en Juan 3:16, el que cree en mí no se perderá, pero el que no cree es obvio que se perderá, y en vez de tener vida eterna tendrá muerte eterna. Que Yahweh te bendiga. Vamos a seguir ahondando. Son conceptos muy amplios, muy profundos, pero que tratar de resumirlos en unos pocos minutos es todo un reto, pero que por lo menos vamos dejando las ideas que al final las vamos a juntar y formar como un puzzle el cuadro completo. Muchas bendiciones para tu vida.